Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Contacto, una manera de acercarte. Soy el capellán Héctor Carlos Díaz y le doy la bienvenida a estos 20 minutos donde vamos a tratar un tema que realmente nos lleve a conocer y a profundizar sobre quiénes somos, quiénes podemos ser y sobre todo conocer a ese Dios maravilloso que nos da ambas posibilidades. Hay un pasaje hermoso en la Escritura donde Jesús contesta una situación muy difícil y le dice a la persona que tiene esa situación, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, ¿no? La persona a la quien Jesús le dice esa frase es un padre que tiene un problema enorme. Y créame que le digo enorme. No voy a detallar aquí el problema porque es como para hacer otro estudio. Pero el pobre hombre se acerca a los discípulos esperando que los compañeros de Jesús le puedan ayudar a sanar a su hijo, pero ninguno puede. Hasta que llega Jesús y entonces el hombre les vuelve a exponer al propio Jesús toda la situación y Jesús hace algo increíblemente raro en esta situación, diferente de todas las otras veces. Cuando usted lee los evangelios, va a encontrar un Jesús que directamente ataca la situación de enfermedad o de cualquier otra y normalmente la sanidad viene instantánea o se toma el tiempo para hacer algo más. Mandar a alguien que se lave en una fuente, a alguien que diga esto, a alguien que vaya a ver a esta otra persona. Es decir, algo más, pero como para confirmar esa sanidad. O sea, Jesús se ocupaba directamente del problema y en el momento. Sin embargo, en esta situación, Él no se enfoca en el problema, sino que se enfoca en el Padre. Y el Padre es el que le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Como diciendo, la circunstancia es enorme, eso te lo reconozco, pero tu actitud frente a la circunstancia es lo que va a determinar si el niño va a recibir o no sanidad, porque depende de tu fe. Y ahí cambió radicalmente el problema. Si usted y yo somos inteligentes y nos ponemos a pensar un segundo, paramos de esta rutina que nos mata a toda velocidad, normalmente los desafíos y problemas siempre son más grandes que nosotros. Parece que es más que evidente que para que algo sea un desafío o sea un problema, tiene que estar en la categoría de grande. No es ningún desafío chiquito, porque si no, no sería desafío. Y no hay ningún problema chiquito, porque si no, tampoco sería problema. Evidentemente, cuando hay un problema o un desafío, la calidad en sí es que es enorme. Siempre nos va a superar. El desafío para hacer eso siempre tiene que ser grande. Porque como acabo de decir, si el problema yo lo pudiese solucionar y el desafío lo pasara sin hacerme mucha mala sangre, no sería desafío y tampoco sería problema. Ahora, normalmente esos desafíos y problemas producen una afirmación, producen un crecimiento, producen madurez. ¿Por qué razón? Porque normalmente, dice inclusive la Escritura, que Dios nos presenta algunas situaciones no más allá de las que podemos soportar. Quiere decir que cuando yo tengo que enfrentar un desafío, un problema, está dentro de mis posibilidades hacerlo, lo que no quiere decir que sea chiquito o grande. Evidentemente, tiene que ser grande. Entonces quiere decir que Dios me va como empujando hacia arriba para que a medida que aumenten los problemas de la vida, también aumenten mis propias posibilidades de hacerle frente. Alguien una vez dijo, niños chicos producen problemas chicos, gente grande produce problemas grandes, con absoluta seguridad. Cuando uno piensa que esos problemas y desafíos son los desencadenantes de la fe, son los que hacen crecer la fe, uno ahí un poco más nos hace pensar que tiene razón Dios con respecto a nosotros. Y el manejo de cómo Dios hace eso es un misterio hermoso para pensarlo y para meditarlo. Siempre que nosotros tenemos un inconveniente, buscamos más de Dios.
Siempre que tenemos algún desafío, dependemos más de Él. Parece que cuando nuestra situación pasa por una zona mesetada y media tranquila, enseguida le soltamos la mano a nuestro Creador. Nuestra fe se hace por ahí un poquito más finita, más débil, y estamos para las cosas religiosas. Parece que en ese momento avanzamos en piloto automático por la vida y olvidándonos de que Dios está a nuestro lado y que quiere lo mejor. Entonces tiene que venir a veces un problema para hacernos despertar. Lamentablemente, así somos los seres humanos y hemos funcionado así a través de toda la historia. Fíjense, cuando el problema y el desafío es grande y yo soy chiquito, evidentemente hay un desnivel que es feo pensar. Para que sea un problema y un desafío, tiene que estar ese desnivel. Entonces, ¿qué es lo que me pone a nivel a mí con el problema y el desafío? Mi actitud. ¿Está bien? ¿A usted alguna vez escuchó la frase, tuvimos que despedirlo porque no estuvo a la altura de la circunstancia? Si la circunstancia y el desafío era muy grande, ¿cómo la persona que es chiquita, porque si no, no sería desafío y problema, cómo es que no estuvo a la altura? Le faltó actitud. Lo que hace que yo pueda crecer y que me pueda poner cara a cara, vista, ojo con el problema y con el desafío, es mi actitud. Mi actitud es lo que me hace crecer. Por esa razón, al que cree, todo le es posible. Porque al ponerse por su actitud de fe a la misma altura que el problema, yo entonces lo puedo encarar. Y ya el problema o el desafío está a la misma altura mía y yo a la misma altura de él. Entonces, ¿se acuerda que dijimos hace un rato? Si fuera un problema y si fuera un desafío chiquito, no sería problema y no sería desafío. Cuando mi actitud me pone a la altura del problema y del desafío, por más que sea una montaña, yo soy montaña también y montaña nos vamos a arreglar. Y yo sé que siempre gano. Porque dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Entonces, note cómo qué interesante la actitud como herramienta de la fe para ponerme a la altura de las circunstancias de mi batalla. No es que yo me hago grande y me creo que soy el super yo, que le puedo poner el pecho a la bala. No. La actitud de fe me pone a la altura de las cosas en dependencia, porque yo estoy creyendo, porque tengo fe, porque hago lo que Dios dice en su palabra. Entonces, esa actitud que me nivela con el problema, yo ahí al problema tomo autoridad en el nombre de Jesús y el problema se tiene que ir. La actitud es lo que hace cierto, ¿está bien?, que para el que cree todo es posible. Ahora, si uno se queda siempre mirando el problema desde abajo y uno lo mira el problema así, dice, bueno, en algún momento Dios va a hacer algo, bueno, yo le quiero decir, esa no es una actitud de fe, esa es una actitud de derrota total, porque la actitud de fe dice, Señor, haceme crecer para yo poder enfrentar este gigante. ¿O usted con qué se cree que David enfrentó a Goliat? Era un chico de 16 años, ¿está bien?, que era pastor. Es cierto que había tenido alguna experiencia peleando y ahuyentando algunos osos o algunos leones, ¿está bien? Él no iba a dejar que cualquier animalito se llevara las ovejas de su papá. Él tenía hasta ahí llegó su experiencia, pero ni mucho menos era un soldado y mucho menos un soldado profesional. Y la bestia que estaba enfrente, según los cálculos, medía 3,20 metros. ¿Está bien? Su espada se la llevaban entre dos. Calcúlelo, toda la armadura de bronce y todo eso, que sería largo de explicar kilo por kilo. El tipo era un tanque caminando, ¿no? Esos roperos de puerta, esos placares de puerta a puerta que se ponen en algunos edificios. Así. Y el otro, un niño chiquito, con un taparrabo, una sandalia y una honda, o una gomera, como se le dice en muchos otros países. Entonces, ¿qué fue lo que niveló a ese adolescente con ese soldado profesional gigante? Su actitud de fe. Fue tanto lo que se le movió adentro con la fe que los soldados, inclusive los hermanos de David que estaban en los soldados de Israel, dijeron, es muy grande para salirle a pelear. Y David pensó, es muy grande para errarle con la piedra. Actitudes diferentes. Y eso fue lo que hizo que David ganara, porque él creció hasta el tamaño de su oponente. Él creció
en fe, por su actitud de fe, hasta el tamaño de su desafío. Entonces, si uno se pone a mirar en el mundo espiritual, no había un adolescente contra un gigante, había dos gigantes peleando. Uno carnal, humano, ¿eh? Un tipo que insultó al ejército de Israel durante 40 días y tuvo su merecido. Y el otro un gigante de fe, que se animó en una circunstancia terrible a agarrar 5 piedritas y con una sola pegársela en la frente al gigante Goliat y con su propia espada cortarle la cabeza. Fíjese que la actitud de fe me hace crecer hasta el tamaño de mi desafío. Entonces, yo sé que ahora le puedo hacer frente. No porque soy tan grande como él, sino porque tengo la fe suficiente para crecer. Y si tuve la fe suficiente para crecer, ya vengo empoderado en el nombre de Jesús para hacerle frente. Dios no me va a levantar en mi actitud de fe si yo creo que voy a perder. Si David hubiese revoleado la piedra diciendo, bueno, en una de esas, si tengo suerte y salen los números de la quinela y no pasa ninguna otra cosa y no hay mucho viento y la piedra no tiene otra cosa que hacer, en una de esas le pegan la frente. Absolutamente. Si usted ve la declaración de David, dice, hoy Dios te ha entregado en mi mano y yo te voy a dar de comer, toda la historia. Y el otro se enoja y ahí fue cuando empieza la pelea. Entonces, la actitud de fe no solamente me nivela, sino que me da la certeza de que ahora le puedo hacer frente. Tengo una fe que me fortalece. ¿Qué lo hizo grande a David? Su fe, su actitud de fe. Lo puso ojo con ese gigante. Y usted sabe, el gigante no estaba acostumbrado a que le presentaran batallas, porque los hijos de Anac, del cual pertenecía la familia de Goliat, eran 5 o 6 más, que después en las otras páginas de la Biblia ellos los matan a todos, a los hermanos de Goliat. Quiere decir que Goliat en ese momento no estaba solo, y estaban también los otros hermanos, porque nunca esos gigantes salían solos. Así que yo me imagino que cuando David agarra las piedras, él está agarrando una piedra por cada gigante. Y ya estaba hasta casi preparándose por si el otro gigante también venía a presentarle batalla. Eso es una persona de fe. No importa la batalla que viene, yo ya tengo mi piedra lista para aquello que viene a pasar. Fíjense qué interesante. Mi actitud de fe me levanta, me pone cara a cara con mi problema o mi desafío, me da la capacidad para decir, ahora sí te puedo enfrentar porque somos iguales, pero me hace crecer en fe porque me da protección y me da seguridad. Y mi fe es el sustento de mi actitud. Mi fe es el sustento de mi actitud. Por eso, cuando Jesús, volvemos a la historia original, cuando Jesús, en vez de mirar el problema, lo mira al hombre, ve que el hombre está chiquitito, aplastado, derrotado por el enorme desafío y problema que tenía con la salud y la vida espiritual de su hijo. Ese hombre había sido destruido por las circunstancias. Para colmo, había ido a los discípulos tampoco pudieron ayudarle. Las condiciones no podían ser peores para ese hombre. El desafío enorme, el chiquito aplastado. Pero cuando Jesús le habla, y en vez de encarar su actitud como cualquier otra vez que hizo en la palabra, Él se enfoca en el hombre y le dice, si vos podés creer, si cambia tu actitud, vas a crecer hasta el punto en que vas a estar a la altura de esa circunstancia, de ese desafío, y ahí vas a notar que tenés la fuerza, el poder para enfrentar cualquier circunstancia y vas a ganar, porque al que cree todo le es posible. Y ustedes saben, algo maravilloso, la respuesta del Padre dice, creo, ayuda mi incredulidad. Y el próximo versículo, Jesús sana al muchacho y el problema se va. Pero fue hasta el momento en que el hombre creció en su actitud. Dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. No tengo todas las herramientas. Es más, vine buscando más herramientas y tus discípulos no pudieron. Soy una persona que no tiene religión, que no tiene otra actividad. Mi única fuente sos vos. Entonces Jesús hizo crecer su fe. La puso a la altura del desafío, le dio la capacidad de creer y cuando él declaró creer, el problema desapareció. Mi querido, mi querida que está mirando este programa, yo puedo asegurarle que de parte de Dios, al que cree,
todo le es posible. Entonces, no mire las circunstancias desde abajo. Crezca en su actitud de fe, porque esa actitud de fe lo va a poner a la altura, como David con el gigante, como este padre con la enfermedad, y como tantos otros héroes que no están aquí y que son de la vida cotidiana. Pregúntele a las personas de fe cómo hicieron para enfrentar el problema, y todos le van a decir, creímos. Cambiamos nuestra actitud nos hizo crecer, nos puso cara a cara, ojo con el problema, y ahí en el nombre de Jesús somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Al que cree, todo le es posible. No se olvide, y cuando otra vez tropiece con un problema o un desafío, y la vida lo desafíe con esas cosas que tiene la vida, porque así es la vida, usted diga, espérate un poquito. Empiece a orar, póngase en las manos de Dios, haga que su fe, su actitud de fe lo ponga a la altura y preséntele batalla en el nombre de Jesús, porque dice Dios que Él nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Solamente Él nos levanta hasta la altura de las circunstancias. Usted puede estar a la altura de las circunstancias porque usted, si cree en Dios, va a estar del lado de los vencedores. Que Dios le bendiga. Lo espero en la próxima. Gracias. Hasta la próxima.